Buenos días, gracias por estar acá en Convertidas por su palabra. Hoy estamos con el último libro de este cuarto libro dentro del libro de los Salmos, de los libros de alabanza y adoración a nuestro Dios por todas las cosas que Él hizo a través del pueblo de Israel, en donde Él se ha manifestado, ¿verdad? Para darse a conocer a las demás naciones. Y hemos orado para que seamos dirigidas una vez más por su Espíritu Santo y para que podamos traer un mensaje de aliento, de esperanza a tu vida. Esperamos que lo sea de bendición como lo ha sido a cada una de nosotras. Y hoy es este Salmo 106, que es un salmo pues de desafío, es un salmo ciertamente retador de alguna manera, un salmo donde describe la rebeldía de Israel. Ayer pudimos ver, ¿verdad?, el Salmo 105, en donde el pueblo estaba recordando todas las maravillas que Dios había hecho, la manera en la que Él se había manifestado, ¿verdad? A través de los patriarcas, como Él había dicho que había escogido a ese pueblo y cómo a través de los tiempos de José, Él se dio a conocer. Luego, Él a todos los creyentes, ¿verdad? Se manifiesta de una manera como Él prepara a su pueblo para poder darse a conocer en totalidad. Y hoy estamos con este Salmo 106, este Salmo en el que nosotras, ¿verdad? Podemos hablar de nuestra nación y nunca vamos a hablar de lo malo de nuestra nación. Sin embargo, el salmista empieza hablando de la nación, de la manera que se ha rebelado en contra de Dios. El propósito del salmo no es condenar a Israel, sino alabar al Señor por su paciencia y por su misericordia hacia su pueblo. Pero ¿de qué manera nosotras podemos darnos cuenta que Dios ha sido paciente, que ha sido misericordioso? Sino en aquellas en las que recordamos nuestra rebeldía. Recordamos, ¿verdad? En los momentos en que su ira pudo haber caído sobre nosotros, sobre de una nación entera que se ha rebelado en contra de los propósitos, de los mandatos, los preceptos de Dios. Y entonces cuando nosotras ponemos a pensar, wow, estaba perdida totalmente en mi pecado y la ira del Señor no fue sobre de mí, entonces yo puedo darme cuenta que hay un Dios misericordioso, que extiende un tiempo para que yo me pueda arrepentir y volver a sus caminos. Eso estaba aconteciendo con este salmo, ¿sí? Con con lo que el salmista, que es un salmo totalmente anónimo, pero el salmo probablemente, ¿verdad?, se escribió después del cautiverio babilónico. Los judíos se dispersaron y un remanente había regresado a la tierra para construir el templo y restaurar la nación, ¿sí? Posiblemente en ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ellos son exiliados, y cómo los llevan los babilonios, y cómo los tratan y todo eso, allí es en donde ellos se dan cuenta que merecían de cierta manera que la ira de Dios viniera sobre ellos, pero que aún allí en donde estaban ellos, Dios extiende su misericordia, su cuidado para con su pueblo, no por ser merecedor, sino por lo que Él es, que es lo que hemos estado descubriendo a través de los salmos, ¿verdad? El carácter que distingue a Dios. Ese Dios que es misericordioso, benevolente, paciente, pero que también es un Dios justo, ¿sí? Es un Dios que también eh, manifiesta su ira. Es ellos que reconocen que lo que les había venido, ¿verdad?,
por su rebelión y en lo que se sujetan nuevamente a lo que Dios les había ordenado que hicieran, reconocen que su maldad que por su maldad estaban atravesando esas consecuencias. Y en esas consecuencias que deben de venir, ellos vuelven a reconocer, a recordar que Dios no cambia en sus promesas, hacia el cuidado de sus hijos. Después de expresar su alabanza aquí, ahorita lo que vamos a estar mirando, el escritor señaló 9 delitos graves que la nación había cometido. Si nosotros nos ponemos a pensar, yo dije, no, pues 9 no he cometido aún muchos más allá de 9. Y entonces puedes decir, wow, Señor, eres digno de que mis caminos sean redirigidos a tu camino, ¿sí? Porque has extendido tu misericordia. El salmista comienza con el éxodo y termina con el cautiverio babilónico. Y en el corazón de la lista de todo esto que vamos a ver hoy, coloca la rebelión de Israel cuando están en Cades Barnea, cuando se dice, ¿verdad?, que tentaron a Dios. Que muchas veces nosotras, sin darnos cuenta, nos vemos en esa situación. Así que todavía que nos revelamos a lo que el Señor en su palabra dice, cuando vienen las consecuencias sobre nosotros, todavía decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Sí? Entonces, vamos a leer los primeros 6 versículos. Le voy a pedir a ver a quién tengo por allí de todas las chicas que me pueda apoyar. Mi Fabi hermosa, del 1 al 6, para que hagamos este primer punto. Sí, dice así: Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Gracias, mi querida Fabi. Lo primero que nosotras podemos ver aquí, cuando el salmista comienza, ¿verdad?, con una nota de alta adoración y alabanza, es una fe gozosa. Es lo primero, ¿sí? Antes de mirar hacia atrás a los fracasos de su gente o mirar alrededor de las ruinas del reino, el salmista levanta la vista y da gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Aleluya, ¿sí? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cuando nosotras nos vemos en las ruinas, cuando nosotras nos vemos en la decadencia, lo primero que hacemos es voltear la espalda al Señor. No nos damos cuenta, no dimensionamos. Esto me ha venido por mi rebelión. Gracias, Señor, porque no me alcanzaste, porque todavía hay una esperanza, porque todavía, dice allí, ¿verdad? ¿Quién contará sus alabanzas? Sino nosotros. Nosotros que nos guarda todavía dentro de nuestra rebelión, ¿sí? Jehová había sido misericordioso en todo lo que había hecho, y el escritor acepta la voluntad de Dios como justa y correcta, ¿sí? Luego vemos ahí al salmista que pasa de la alabanza a la oración. Vemos cómo le pide a Dios que lo incluyera en las bendiciones de la restauración prometida. Acuérdate de mí, oh, según tu benevolencia, ¿sí? Visítame con tu salvación. Los profetas habían prometido que el cautiverio terminaría y la gente volvería y se reconstruiría todo nuevamente, ¿verdad? Y él creía
en esas promesas. Nosotras creemos, ¿verdad?, en las promesas. Y ahora nosotras tenemos la palabra del Señor. Ellos tenían los mensajes que sus profetas habían dicho. Jeremías les dice, ¿verdad? Van a ser llevados en cautiverio. No se vayan para Egipto, no busquen ayuda. Dejen que el Señor haga conforme a lo que Él tiene planeado dentro de la corrección a nuestra rebeldía. Y cuando son llevados en cautiverio a Babilonia, les dicen, ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero compórtense como lo que son, un pueblo escogido por Dios. Cuando nosotras estamos en esas situaciones, ¿verdad?, en la que el Señor le permite meternos para corrección. Y no siempre va a ser porque yo esté en una rebeldía de pecado, sino que cuando Él nos mete, recordemos que Él está haciendo una obra perfecta en nosotros, ¿sí? Muchas veces la corrección es para perfeccionar su obra. Y unas tantas, ¿sí?, para quitar de nosotros la rebeldía y el pecado. Bueno, pero si ya estoy dentro de eso, ¿sí?, ¿qué me resta sino seguir obedeciendo, sino seguir en corrección, perdón, en obediencia al Señor, sino seguirme comportando como lo que, ¿verdad? Es bueno decir, ay, soy escogida, soy bendecida, yo soy elegida del Señor. Comportémonos. Estaba el salmista porque los profetas habían dicho, van a ser llevados, pero van a regresar, van a reconstruir. Él creía esas promesas. Su oración no fue egoísta, porque él quería, ¿verdad?, que toda la nación prosperara. No solamente pensaba en él. Él dice, eh, tu benevolencia, dice, con todo tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Sí? También él quería que la nación también se regocijara en el Señor y alabara su nombre. Su oración llegó a un clímax con penitencia al confesar sus pecados y los pecados de su pueblo. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Qué difícil se nos hace reconocer, ¿verdad?, que las situaciones que vivimos es por el pecado que seguimos. Qué fácil se nos hace reclamarle a Dios, ¿dónde estás en mi dolor?, cuando el dolor ha sido causa de mi rebelión. Y si algo a mí me encanta en que cada salmo que nosotras hemos visto, la alabanza que ellos daban de darse cuenta, merezco ser ejecutado, ¿sí? Mi iniquidad me hace que tu ira venga sobre mí, pero tú muestras tu bondad y tu misericordia. Entrar en ese momento de adoración y de humillación delante del Señor, ¿sí? De verdaderamente con un corazón contrito y humillado, venir delante de Él. Y el salmista está en este momento declarando, hemos pecado, ¿sí?, a nuestros padres. Es mucho mejor que decir, mis papás pecaron, la nación pecadora. Oh, el mismo Daniel nosotros vemos, ¿verdad? Cuando Daniel hace esa oración tan hermosa. Daniel, yo siempre he dicho, uno de los hombres más íntegros que te puedes encontrar en las escrituras, que llevó a cabo todo esto que el salmista sabía que les habían dicho los profetas que iban a acontecer. Daniel lo sabía, lo creía y lo obedecía y lo llevaba a cabo. Y cuando vemos en el capítulo 9 a Daniel, ¿verdad?, orando, dando esta oración, hemos pecado, dice en el verso 5, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente,
y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y luego dice en el verso 8, Daniel, ahí en el capítulo 9, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Sí. Todo el capítulo 9, la oración de Daniel, habla sobre de eso. Él mismo decía, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué me viene esto? Señor, ¿en dónde estás? Pero andamos en fornicación, andamos en adulterio, andamos en chisme, andamos en fornicación, andamos porque pecado es pecado. Aun cuando no creemos, ¿verdad? Andamos allí pensando que mi oración sobre corcholatas mueve la mano del Señor. La mano del Señor se mueve porque Él es soberano. Todas esas cosas eh, eh, que a veces sé si realmente, bueno, tal y cual es el pecado, es tiniebla. El pecado es confusión, decía aquí Daniel, ¿sí? Y no nos permite reconocer que la situación en la que estoy, ¿sí? Qué ansiedad, qué depresión, ¿cuál es la otra famosa? Esas famosas ansiedad y depresión. A ver, me voy a sentar a ver. ¿En qué yo, Señor, he estado faltándote? Que me lleva a esto, que dentro de esto, yo lejos de estarme quejando, ver tu benevolencia sobre él. Eso estaba haciendo Daniel, pero confesarlo, ¿sí? No quedarnos callados, confesarlo. Daniel estaba confesando, Nehemías, que es en este tiempo preciso en que posiblemente el Salmo se escribió cuando ellos regresan para levantar los muros caídos. Nehemías, lo primero que hace cuando dice, ¿cómo están los que llegaron? Están en gran afrenta, están muy mal. Lo primero que hace, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y allí dice que hemos cometido. Nehemías no dice que han cometido. Es que estoy así porque mis papás, porque mi esposo, que mis hijos, porque mi jefe, no, que hemos cometido, ¿sí? Dice Nehemías en el capítulo 1, es verso 6. Ahora, delante de ti dice, y día y noche, ¿sí? Confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Cuando leemos el libro de Nehemías, ¿dónde estaba Nehemías? Pero del rey apartado de toda la iniquidad que el pueblo en la que había caído. Pero él reconocía que era parte de eso. Entonces, ahí estaba el salmista reclamando, por así decir, la promesa que el rey Salomón había dicho, ¿verdad? Cuando nosotras vemos que Salomón levanta, hace el templo, Salomón decía, ¿verdad? Si viniesen, reconociesen sus pecados, orasen delante de ti, tú inclinarás tu oído, ¿verdad? Y tú escucharás. Y el salmista está eh, así por decir, sí, reconociendo, esa palabra de reclamo ya lo estudiamos en otra ocasión, que no se refiere a, no le voy a reclamar, no, sino que es como algo así como recordándole, ¿verdad? Lo que había dicho Salomón, esa oración que Salomón hace cuando dice ahí en el capítulo 8 en el verso 6 dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que peque, dice todavía Salomón allí, y estuvieres airados contra ellos y los entregaras delante del enemigo
para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Y aquí me encanta. A veces pensamos nada más en eso, en la cautividad que nos llevaron, pero cuando tú y yo nos dejamos cautivar por el pecado, te va a llevar a otra tierra. Ya no te van a dar ganas de leer, ya no te van a dar ganas de reunirte para estudiar, ya no te van a dar ganas de escuchar una alabanza, ya no te van a dar ganas de eso, porque estás en un cautiverio. El pecado hace eso. Te lleva a otra tierra totalmente ajena del reino de Dios que te ha ofrecido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta esto que dice Salomón en su oración. Es el primer libro a los Reyes, capítulo 8, el verso 46. Dice, que los llevará cautivos y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos. O sea, allí en tu cautividad, como el hijo pródigo que dice, volviendo en sí. A eso se refiere Salomón. Si ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren, no es que si se les remuelde la conciencia, se convirtieren, dice, a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieras llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, les harás justicia. Esto es lo que está haciendo el salmista de inicio. Alabado sea el Señor porque Él es bueno, que sabía que en su iniquidad iban a haber sido destruidos. Acuérdate, Señor, sí, perdónanos. Aquí dice, pecamos contra nosotros, reconocer. Ahí podemos ver cómo Él está haciendo eso. Lo primero que debemos de hacer, Señor, alabarte y reconocer que tu benevolencia ha sido sobre nosotras y confesar nuestros. ¿Quién me ayuda a leer los versos del 7 al 12? Yo, Adelante. Un micro, mi querida Cari. Dale. sí, del 7 al 2. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. ¿Hasta ahí? Hasta el 12, mi cielo. Ok. Número 10. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Amén. Gracias, mi querida Cari. Ahí está, ¿sí? La referencia aquí es el temor, es al temor e incredulidad de Israel en el Éxodo, ¿verdad? Dice cuando fueron atrapados entre el ejército egipcio detrás de ellos y el mar rojo antes de ellos, que pensaban que qué iba a pasar ahora allí. Y allí, ¿sí? Está recordando el salmista esos comienzos triunfantes que tuvo una nación escogida cuando el mismo Dios se presentó a ellos. Habían presenciado el gran poder de Dios cuando Él había devastado, ¿verdad?, a Egipto con plaga, y cómo las plagas alcanzaban a Egipto y a ellos no les llegaban y no tenían mucha distancia de Egipto a la tierra de Gosén donde estaban ellos.
Israel no creía que el Señor pudiera librarlos con el éxito, sí, con los ahí, con éxito cuando están, siendo perseguidos por los egipcios. Ellos miraban hacia atrás en lugar de mirar hacia arriba, ¿sí? Ellos caminaban por vista en lugar de caminar por fe. ¿Y cuántas veces no nos vemos nosotros así? ¿Sí? Tenía un amigo que se convirtió a Cristo y se convirtió o sea, la verdad yo me quedé sorprendida con su conversión. Y la esposa salía con que le gustaba mejor cómo era antes de ser cristiano. Y yo, ¿qué? ¿Eso te dijo? Sí, sí. Y cualquier cosa, él se quería dirigir conforme a la palabra y ella, ay, no, como que abrazando a Egipto, ¿sí? Mirar siempre atrás en lugar de mirar hacia arriba. Caminar por vista en lugar de caminar por fe. Preferían la seguridad de la esclavitud a los desafíos de la libertad. Y muchas veces estamos así. Preferimos la esclavitud, ¿sí? Al desafío de la libertad, porque está el que van a decir de mí, que ahora soy aleluya, o que ahora sí muy portadita, decía una amiga mía, pues a mí no me interesa que mi esposo cada rato me dice, ay, ahora sí resulta que ya no dices cucarachas y alacranes, sí, ahora resulta, esa es la voz de Satanás, cariño, aunque Dios te ha dicho, ¿sí? Y seguimos en esa situación muchas veces. Nosotros mismos no queremos salir del cautiverio. Esa es una decisión. Cada palabra que nosotros veamos, que cada vez que veamos al Señor, no solamente, ay Señor, acuérdate de tu misericordia, no, acuérdate no, de mi pecado, que has mostrado tu benevolencia y sácame de lodo cenagoso. Cuando vimos esa parte, pusiste mis pies sobre la roca y enderezaste mis pasos. Pero también tengo que entrar yo, ¿sí? Ahí estaban ellos, el pueblo, recordando cada vez, ¿sí? A cada rato estaban, volvamos a Egipto, ¿sí? Esa era la frecuencia respuesta cuando se encontraban en una situación que exigía fe, lo rápido era mejor volver a Egipto. En esa hora desesperada no recordaban la bondad de Dios, ni sus promesas, ni sus estatutos. Pero Dios los dio a través del mar en tierra firme. Destruyó por completo al ejército enemigo que intentó seguirlo. Lo mismo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cariño, derrotó a tu enemigo, abrió un camino para que tú pasaras, entres a la presencia misma de Dios y halles el oportuno socorro y experimentes en todos los desafíos que te vienen la libertad que Cristo ya nos dio. Y entonces vas a dejar de estar deprimida, estresada y ansiosa. Cuando ellos creyeron, ¿sí? A sus palabras, dice, cantaron alabanzas, ¿sí? Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Este único milagro debería haberles asegurado las próximas pruebas, pero no lo tomaron en serio ni entendieron los caminos de Dios. Analicemos en dónde es que tú dices, wow, en dónde se abrió tu mar, ¿sí? Sí, este pueblo ver cómo viene el enemigo detrás de ellos, empiezan a gritar, y aún, ¿verdad? La columna de fuego se pone entre ellos dos para que no los toquen. Y todavía dice el Señor, ¿qué clamas a mí? Levanta la vara, demuéstrales que yo estoy con ustedes y ver un mar abierto. Era para eso, ¿sí? Para asegurarles que en cada prueba que ellos iban a tener, Él iba a estar con ellos, ¿sí? Para Moisés esta fue una experiencia de fe que glorificó a Dios. Imagínate, ¿sí? Y la gente solamente vio
un espectáculo, solo vio un evento más. Eran espectadores en una actuación, no participantes de un milagro. Y muchas veces así pasa con nuestra vida. ¿Sí? Muchas veces somos únicamente espectadores. ¡Wow! El Señor me libró de un cáncer. ¡Ah, wow! ¡Qué bien! Pero no somos participantes del milagro, que quizás en ese cáncer me pudo haber llevado no solamente a la muerte, sino muerte eterna. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos de ver. En eso es a lo que el salmista nos lleva y cada una de las escrituras a mirar ese Dios benevolente y misericordioso sobre de un pueblo rebelde y pecador. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Parece que no hay diferencia. No solamente estamos como espectadores en una actuación que vemos del Señor, no participamos de ese milagro. Cuando el que lo ha hecho por nosotras ha sido el Señor Jesús. Vamos a leer de los versos 13 al 23. Querida Gaby, ¿estás por allí? ¿Puedes? Sí, les leo la versión Palabra de Dios para Todos, 13 al 23. Pero pronto se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. No prestaron atención al consejo que Dios les dio. Nuestros antepasados tuvieron deseos desordenados y pusieron a prueba a Dios en el desierto. Dios les dio lo que pidieron, pero también les dio una enfermedad terrible. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y de Aarón, el consagrado del Señor. La tierra se abrió y se tragó a Datán, se cerró y cubrió al grupo de Abirán. Después el fuego consumió a ese grupo, quemó a todos esos perversos. Hicieron un becerro en el monte Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. Cambiaron al Dios glorioso por la imagen de un toro que come hierba. Dios salvó a nuestros antepasados, pero ellos se olvidaron de él. Se olvidaron de los milagros que Dios hizo en Egipto, de las maravillas que hizo en el país de Cam y de las cosas asombrosas que hizo en el Mar Rojo. Dios quiso destruirlos, pero Moisés, su elegido, se puso entre Dios y el pueblo. Aunque Dios estaba furioso, Moisés evitó que destruyera a su pueblo. Amén. Gracias, Gaby. Ahí está la declinación peligrosa que tuvo el pueblo, ¿verdad? Ante un becerro. Las semillas de la incredulidad enterradas en los corazones de los judíos echaron raíces y dieron frutos amargos en los años venideros. Porque a veces nosotros, ¿verdad? Pues parece que no pasa nada, dice el proverbio, la mujer cree que así se limpia la boca y no ha pasado nada. Pero en este tiempo, por eso recordaba el salmista todo eso. Porque nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué el salmista, si vienen de la cautividad y todo, por qué no habla de lo que pasó en la cautividad? No, sino que él reconoce que lo de la cautividad, las consecuencias de estar allí, es por todo esto, el pasado se había hecho. Sí, ahí está, en los tiempos venideros. Por eso yo insto mucho a algunas amigas, ¿verdad? Les digo, no, cariño, no creas que es tan fácil. Mejor prepárate de una vez porque en el momento que menos te lo imagines, como dice aquí, esto que nosotros tenemos en el corazón, la incredulidad enterrada y la incredulidad no solamente para con milagros, sino la incredulidad de que nos alcanza la ira de Dios, el juicio de Dios, da un fruto amargo más adelante. ¿Sí? El Señor sacó a Israel de Egipto en una noche, pero le tomó 40 años sacar a Egipto de Israel. Eso lo dice George Morrison, pero eso pasa con nosotros. En un momento nosotras podemos decir, sí, Señor, ven, entra en mi corazón, pero nos puede llevar años sacar lo que hay en nuestro corazón. La gente tardó en recordar las acciones pasadas de Dios,
pero no se apresuró a correr e ignorar sus deseos. Y muchas veces así, se me olvida, yo quiero lo mío, yo quiero, ¿sí? Ellos no dudaron en dar a conocer sus propios deseos, ya que ansiaban agua, comida, carne. Siempre estábamos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué debemos beber? Siempre estaban con eso. Y aún así Dios provee, ¿verdad? El maná diario se los había dado, el agua en un oasis, amarga, volviéndola dulce, luego, ¿verdad? De la misma roca, suficiente carne ahí en medio del desierto para darle de comer a toda esa nación que ya no quería maná, ahora quería carne y así estamos. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Esto no me llena. Y le decía yo a una amiga, mi cielo, si nada te llena en esta tierra, aunque te lleve a la amargura y esto, date por servida, porque en esta tierra no debería de estar nuestro corazón. Así estaba el pueblo de Israel. Las personas que se quejan y se quejan son personas que no caminan por fe en las promesas de Dios, ¿sí? Siempre nos estamos quejando. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en esta tierra. Porque aquí yo quiero ser feliz, porque aquí no. Ahora entiendo que muchas veces, ¿verdad? Nos perdemos de la libertad porque estamos todavía queriendo lo de este lado. Eh, Pablo, fíjense, le decía a los filipenses en el capítulo 2, les decía en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero se nos olvida que estos somos y estamos igual que el mundo, queriendo una televisión más grande, queriendo un coche de lujo, queriendo esto, madres que se van a trabajar para que puedan tener lo mejor sus hijos y la educación espiritual por tierra. No, no me importa, lo que queremos es una mejor casa, queremos uno mejor esto, queremos lo mejor para nuestros hijos y ya no se lee las escrituras en casa, ya no se llama una oración ni siquiera por los alimentos, se olvida uno, aquel que fue levantado para el perdón de nuestros. Así estaba la nación. Ellos querían más y se habían olvidado que un mar se había abierto delante de ellos. Luego todavía, por si era poco, ¿verdad? Aquí habla de Coré, ahí habla, ¿sí? Después de todo, la apostasía de Israel allí en Cades Barnea, cuando la nación, ¿verdad? Se negó a entrar en la tierra prometida, ¿sí? Vemos cómo menciona por que había reclutado a gente, ¿verdad? Rebeldes igual que él a causa de esa crisis que vivía. Todo lo que tenía que hacer era culpar a Moisés y afirmar que la nación necesitaba un nuevo liderazgo. Y a veces así estamos, ¿sí? Como no nos están liderando como yo creo, yo quiero, que porque a mí me conviene, ¿verdad? El pastor como que siempre está hablando de pecado, y no empiezas ay, no es que el pastor debería de hablar de esto, o que empezamos así a murmurar, empezamos a hacer allí de que el líder como que nada más me está echando piedras todo el tiempo, y Corea hacía lo mismo, llegó a lo mismo, ¿sí? Ahí está recordando todo eso, todas estas rebeliones, ¿verdad? Y fíjense, Coré era de la familia de los levitas, ¿sí? De los levitas de Coat, ¿sí? Él tenía un privilegio, ¿sí? Que no dimensionaba. Para él era poco el llevar los muebles al tabernáculo, porque eso era. Y a veces hasta en eso se nos hace poco el privilegio que Dios nos ha dado, los dones que nos ha otorgado, el trabajo que nos da dentro de su obra. De todos nos quejamos, ¿sí? Él no quería eso. Él quería estar en el altar como sacerdote cuando el Señor les había dado la orden y el estatuto de lo que cada uno de ellos debía de hacer.
El orgullo, la ambición egoísta siempre trae problemas al pueblo de Dios. Santiago dice, ¿verdad? Ustedes piden y piden mal porque aparte piden nada más para ustedes, egoístamente. Y estos rebeldes se oponían a la voluntad de Dios, porque fue el Señor quien eligió a Moisés y a Aarón. Él fue el que los eligió para guiar a la nación. No fue nadie más. Ellos no se pusieron, si antes bien nosotros leemos la historia. Y Moisés que dice, ay, yo que no sé hablar, no está aquí contigo tu hermano Aarón. Él los llama, ¿sí? Y sabemos lo que pasó con Coré y sus seguidores. Fueron destruidos por oponerse a la voluntad de Dios, ¿sí? El primer fracaso involucró los deseos de la carne y el segundo involucró el orgullo de la vida. El tercer fracaso de ellos, la adoración del becerro, ahí que nos leía Gaby en estos versos, ¿sí? Involucraba la lujuria de los ojos. Queremos ver. Si no vemos, no podemos seguir adelante, ¿sí? Durante 40 años Moisés estuvo en el Sinaí con el Señor y el pueblo judío, ¿verdad? 40 días, perdón, 40 días cuando sube al monte Sinaí que estuvo allí Moisés con el Señor, ¿sí? Y el pueblo ya estaba nervioso, sin un líder, él ya quería algo y ahí se ponen a estar diciéndole a Aarón que hiciera un becerro, que hiciera esto, porque ellos querían un Dios que pudieran ver. Y así estamos al día de hoy. Yo quiero ver. Si yo no veo que mis hijos cambian, no hay un Dios. Si yo no veo que mi esposo deja de ser o hace, no hay un Dios. Si yo no veo que tengo más, no hay un Dios. Aarón recolecta allí joyas de oro, moldea el becerro para que la gente lo viera, lo adorara. Ahí vemos a Moisés, ¿verdad? Por último, en los versos que leímos. Tuvo que interceder ante el Señor para rechazar su ira, ¿sí? Ay, Señor, espérate. ¿Por qué? Porque rechazaron al Dios eterno. Por una pieza de oro hecha por el hombre que no podía, ese becerro por mucho de oro y grande y bonito que le habrá quedado a Aarón, no podía ver, no podía hablar, no podía actuar. Y así estamos, entregando nuestro corazón a algo que por muy espectacular que se vea, puede ser más allá de lo que Dios puede hacer con nosotros. Una vez más, Israel olvidó lo que el Señor había hecho por ellos y una y otra vez nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Aquí vemos cómo dice, ¿verdad? Que Moisés se para allí, por decir, se para en la brecha. ¿Sí? Escribe un soldado parado en una rotura en las murallas de la ciudad e impidiendo que el enemigo entre. Él está ahí intercediendo todavía por un pueblo que con un pispás el Señor podía haber destruido. Pero ahí estaba el corazón de Moisés que creía en ese Dios que se le había presentado. Debemos de creer no por lo que veo, no por lo que tengo, no lo que anhelo, ¿sí? Sino por el simple hecho de que la muerte no me ha alcanzado en mis delitos y pecados. Entonces debo de creer en ese Dios benevolente y misericordioso que me ha extendido su perdón y que no con mis méritos ni mis fuerzas, sino con el simple hecho, ¿sí? De creer que Él me ha perdonado, porque el mérito lo ha hecho Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a ver estos 4 versículos pequeñitos del 24 al 27, no sé quién me lo puede, por favor, allí leer, Fabi, los versos 24 al 27, por favor. Dice así, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones
y esparcirlos por las tierras. Gracias, Fabi. Ahí estaba, sí. Una insuficiencia trágica. No era suficiente para ellos. Aborrecieron la tierra deseable. Israel había estado fuera de Egipto aproximadamente 2 años cuando el Señor los llevó a Cades Barnea, en la frontera, fíjense, ya en la frontera de la tierra prometida, ¿sí? Y en lugar de confiar en que Dios les daría la tierra, la gente todavía, ¿verdad? Le pide, sabemos a través de la historia, que designara un comité, alguien que fuera a examinar la tierra, porque ahí estaban temerosos. Dios ya había hecho eso por ellos. Ya les había entregado la tierra, pero Israel no necesitaba más hechos. Israel necesitaba fe. Tú y yo necesitamos esa fe, ¿sí? Ya Él nos ha dado una tierra agradable, una tierra hermosa. Él se los había hecho, pero aborrecieron esa tierra. En mi caminar, ¿verdad? Nos llega algo y lejos de decir, wow, Señor, estoy a frontera de llegar contigo. Ay, Señor, no, por favor, me voy a morir y mis hijos y y mi aquello. El Señor se encarga de todo. Desear más la tierra que la eternidad es no seguir amándolo, es no amarlo a Él, es no creer en sus promesas, ¿sí? Que es que tengo mis niños, el Señor se encarga de todos. No, hay miles de gente, de terremotos que mueren y quedan niños huérfanos. La palabra de Dios dice que Él le cuida al huérfano, a la viuda. Debes de creer en lo que la palabra dice. Si el Señor te dice, arregla tus maletas, nos vamos. Ay, Señor, es que mis hijos, entonces no amamos, no creemos en el cuidado que Él va a tener para con los nuestros. Así estaba la tierra, así estaba esta gente. Ay, no, es que cómo, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo está para allá? Mejor manda a alguien a ver qué pasa allí. Ahí van, ahí manda Moisés. Sí, solamente 2 creyeron. Vayamos, Él nos las ha prometido, Él nos las ha entregado. Miren, los frutos llevan todavía evidencia, ¿verdad? Porque lo hemos visto, lo hemos leído en el libro de Números. Lleva, ¿verdad? Todavía evidencia, frutos grandes que había y todo. Ah, pero los otros días solamente pusieron su mirada en los gigantes que todavía estaban allí, descendientes de Anak, que eran más fuertes que ellos. Eso fue, y así nos pasa. Ponemos la mirada en lo negativo, ¿sí? Ahí ellos volvieron a su hábitat normal allí, a su habitual crisis, a llorar, a quejarse, a murmurar, ¿sí? A planear regresar nuevamente a Egipto. Y muchas veces así nos vemos. Otra vez en depresión, otra vez a llorar, otra vez a... Que no le creemos. Porque seguimos, y eso es también pecado. ¿No crees que pecado nada más es robar, fornicar, no prostituirse, ¿sí? Ser la otra? No creas que nada más eso es pecado. Cuando no le creemos al Señor, la incredulidad es pecado, ¿sí? Y ahí está. El Señor anunció que la generación de 20 años o más moriría en el desierto durante los próximos 38 años. Y luego envió una plaga que mató a los 10 espías incrédulos. ¿Por qué? Oh, sorpresa. Él sí cumple sus promesas. Él sus advertencias no las pasa por alto, ¿sí? Lo que debería haber sido una marcha triunfal de victoria se convirtió en una marcha fúnebre, trágica, por la incredulidad. Eso es lo que sucede cuando queremos nuestro propio camino y nos negamos a confiar en el Señor y obedecerlo. Vemos el qué dirán de mí. Ahora soy muy religiosa.
Vamos a terminar, perdón, no, vamos a ver los versos 28 al 33 para ver el siguiente punto. A ver, ¿quién me puede apoyar Yo, por ahí, Cari? Dale. El 20, 28 al 33. amén. Dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Así es, hasta ahí. Gracias, mi querida Cari. Aquí, ¿verdad? Una desobediencia costosa. Estos dos eventos que ya ocurren casi al final de la marcha de Israel a través del desierto, se recuerdan, ¿verdad? Y ambos ilustran el alto costo de la desobediencia, ¿sí? Y desobediencia voluntaria al Señor, porque conozco algunos que lo conocen y voluntariamente lo desobedecen, ¿sí? Aquí la falla de Baal peor, ¿verdad? Cuando se describe en el capítulo de Números que vimos, que llama a Balaam para que maldiga la tierra de Israel y Dios convierte esas maldiciones en bendiciones, ¿verdad? Cuando él mismo allí dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, que lo que el Señor dice hace, y él está allí, el mismo Balaam dice eso. Allí están recordando ahora, ¿verdad? Cómo ellos desobedecieron y su desobediencia fue costosa, ¿sí? Ahí estaba Balaam, sabía cómo atrapar a Israel y él ahí sugiere que el rey actuara como un buen vecino, invitar a los líderes, ¿verdad? A compartir una fiesta con los moabitas, empiezan, ¿verdad? A lejos de poner una pared, una brecha de alejarse, ¿verdad? De lo que el Señor les había dicho, que no se contaminaran con las demás naciones, no, empiezan a estar haciendo allí, a mezclarse con los moabitas, hicieron allí una fiesta religiosa bueno, que sabíamos, ¿verdad? Que significaría comer carne que ellos, los moabitas, dedicaban a demonios y personas muertas, a convivir con prostitutas en el culto. Y ellos se les hace fácil hacer todo esto. Allí nosotros lo podemos ver en el libro de Deuteronomio. Y cómo fácilmente ellos se empiezan eh, a involucrar, ahora sí que a poner del lado del enemigo. Y muchas veces así se nos hace fácil. Lejos de obedecer al Señor, lo desobedecemos y se nos hace así como que no es que qué tanto es tantito irme a una fiestecita en donde los demás están, ¿verdad? Bailando, tomando. No, pero yo aquí, yo estoy aquí, pero no, mira, mi aurora aquí, de que no tomo, yo no bailo. ¿Qué haces allí? ¿Qué hacía el pueblo enredándose con los moabitas, comiendo carne que ellos dedicaban a demonios y a personas muertas? Y a veces así estamos, comiendo de lo que ellos dedican al mal. ¿Sí? Ahí estaba. Una vez más el pueblo de Dios cedió a sus deseos carnales y probó la ira de Dios. Y allí, ¿verdad? En Números, nosotros leemos la historia, murieron 24,000 personas. La plaga habría cobrado más vida, pero Fines, o sea, hubiese sido más vidas, pero aquí dice, ¿verdad? Que Fines oró, hizo justo ahí juicio y se detuvo la plaga. Si no, imagínense, ¿sí? El hijo del sumo sacerdote mató a un hombre judío. Cuando nosotros vemos esta historia, él mata a un hombre judío ahí a una compañera moabita porque ya estaban pecando, ya ahí dentro del mismo campamento estaba con una mujer moabita teniendo fornicación, ya se había desbaratado.
deliberadamente desobedeciendo todo. Nunca debemos olvidar como Pablo le decía a los romanos, la paga del pecado es muerte. Es muerte. La segunda demostración de carnalidad se vio en Moisés, en el elegido de Dios, ¿sí? Un pecado de carne, pero sí un pecado espiritual en el que cuando vemos, ¿verdad? Cómo se enorgullece y se enoja, toma para sí la gloria de Dios, golpea la roca, ¿sí? Ahí es, ven lo que puede venir a provocar el pecado, la desobediencia. Todo se corrompe, hasta Moisés pasó por allí, ¿sí? Ese pecado le costó a Moisés el privilegio de sacar al pueblo de Israel, llevarlo a la tierra prometida, pero no pasar a ello. Y por eso cuando dice, me probaron en Meribá, hubo una pelea, pero una pelea no que el rey de Moab, con eso, no, peleamos con Dios cuando no le obedecemos. Y en las peleas, tú has visto los pleitos que se empiezan a pelear dos, pero ya si uno le llega al otro, pues el otro también se mete. Ya cuando ves es un desastre, ¿verdad? La pelea. Así lo mismo, cuando peleamos con Dios, nos llevamos a todos alrededor. Ya al rato no nada más tú y yo estamos pecando contra Dios, también nuestros hijos, nuestro esposo, ya todo se hace así. A eso se refería y eso era lo que había acontecido. Hasta Moisés ya estaba allí en eso. La importancia de nosotros re- recapacitar de lo costoso que es la desobediencia. Vamos a darle ya ahora sí al final. No, yo estoy que al final volteo. Vamos a los capítulos, por favor, 34 al 46. Un poquito largo el día de hoy este salmo y esta explicación, pero una explicación que yo creo, ¿verdad? Como yo decía, es un gran reto, una gran confrontación y un gran alivio de ver cuál es el Dios que se nos ha mostrado a nosotros y que dentro de esa misericordia y longanimidad que ha mostrado ante nosotros, esta palabra nos haga recapacitar, convertirnos de nuestros malos caminos y regresar nuevamente al que Él ha trazado para nosotras. ¿Quién me puede apoyar por allí de los versos 34 al 46? Fabi, por favor. Dice así, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecía. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Repetidamente la rebelión, ¿verdad? Una vez más, una vez más. Pero con todo ello, él miraba cuando estaban en angustia. Dios en su gracia llevó a su pueblo a Canaán y les dio la victoria sobre las naciones que vivían allí. Las 12 tribus, ¿verdad?, reclamaron su herencia y se establecieron para disfrutar de la tierra y servir al Señor. Fueron fieles durante el liderazgo de Josué, de los ancianos que él seleccionó, ¿sí?
Pero cuando llegó la tercera generación, se comprometieron y comenzaron a servir a los dioses falsos de sus enemigos, enemigos derrotados. Nosotros vemos allí en Jueces, el Señor derrotaba a los moabitas y esta tercera generación servía a los moabitas. El Señor destruyó a Madián y esta generación en el libro de los Jueces servía a los madianitas. El Señor destruyó a los filisteos y esta generación, esta tercera generación en el libro de los Jueces servía a los filisteos. La gente conocía los términos del pacto que Moisés les había dado. Ellos lo sabían, pero lo desobedecieron. Nosotros sabemos lo que la palabra nos dice, pero lo desobedecemos. Y nosotros no vamos a ver nada. Pero nuestra generación, eso era lo que estaba aconteciendo. A ellos se les hizo fácil rebelarse una y otra vez contra el Señor. Pero ahora esta tercera generación, sirviendo a lo que el Señor había librado, sin lejos de ser agradecidos porque el Señor los había librado y obedecerles, quejándose todo el tiempo. Acá estaba la tercera generación, sin obedecer los mandatos, casi sin conocerlo y oprimidos por esos enemigos. ¿Sí? Ahí estaba. En lugar de destruir la sociedad, de destruir la sociedad sin Dios de las naciones de Canaán, como Dios lo ordenó, porque Dios les dijo, van a entrar y esa gente la van a sacar, la van a destruir. Ahí están pagando las consecuencias hasta el día de hoy, por no obedecerle. Mejor los hicieron, ¿verdad? Tributarios. No, pues que se queden aquí, pobrecitos, y que nos paguen. Así estamos en el corazón del día de hoy. No, pues que es tanto tantito, un mensajito, una visitada. ¿Qué tanto es tantito? No, no pasa nada. No, nada más es tantito. Con el Señor no se puede jugar. Porque quizá tú no veas nada y pasa y ya tú crees. Y sí, indudablemente el Señor perdona nuestros pecados. Claro que sí. Pero tú no sabes tus consecuencias van a alcanzar a tu generación. No es que paguen los pecados de tú, no es que estén pagando tus pecados. Las consecuencias de tu pecado alcanzan a nuestra generación. ¿Sí? Ahí está. Eso, el Señor se había casado, ¿sí? Con ellos en Sinaí cuando les da sus pactos. Pero ahora se prostituían con ídolos. Así nos pasa. El Señor en la cruz del Calvario nos ha hecho la esposa, pero nos olvidamos, nos prostituimos. ¿Sí? Trajo 6 naciones contra de Israel y durante más de 100 años castigó a su pueblo en su propia tierra. Cuando clamaron a él por misericordia, él los escuchó y levantó jueces, ¿verdad? Y ahí vemos que levanta al famoso Sansón contra los filisteos, al famoso Gedeón contra los madianitas, al famoso Baot contra el rey de Moab. Vemos eso, ¿verdad? Y sí, el Señor nos ha levantado al mayor libertador, nos ha levantado a su Hijo Jesucristo, a librarnos de nuestros enemigos. Él escucha, con todo él miraba cuando estaban en angustias y oía su clamor. Pero repetidamente el pueblo, ¿verdad? Cuando vemos en el libro de los jueces, y clamaban al Señor y oraban y lloraban y les mandaban un juez y pasaban 40 años y otra vez a la misma. Y el Señor escuchaba sus gritos, los perdonaba y otra vez a lo mismo. Muchas veces así estamos y otra vez a la misma. Ahora sí, fíjense, en el verso 47 dice, sálvanos. Ahora sí, sálvanos, Jehová Dios nuestro,
y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Sálvanos, y en esa salvación, cuando nosotros vemos la salvación, viene la disciplina, ¿sí? En su pacto, el Señor advirtió que si Israel continuaba resistiéndose, continuaba desobedeciéndole, incluso después de haber experimentado su disciplina, los sacaría de su tierra y los dispersaría. Él se los dijo. El salmista está invocando todo esto porque lo había vivido, ¿sí? No obedecieron, los mandó al exilio a Babilonia, ¿sí? Primero, el reino se dividió entre las 10 tribus de Israel. Fue lo primero que hizo, ¿sí? El reino del norte y las 2 tribus de Benjamín y Judá, el reino del sur, ¿sí? Fue lo primero. Llegan los asirios, capturan Israel, absorbieron a las 10 tribus en su propio imperio, porque el Señor lo dijo, el Señor lo hace. Luego llegan los babilónicos, invaden a Judá, destruyen a Jerusalén, destruyen el templo, toman lo mejor de la gente cautiva y se la llevan lo mejor de la gente y se la llevan cautiva a Babilonia, que entre ellos iba Daniel y sus amigos. El pueblo judío fue expulsado de su propia hermosa tierra. Fue esparcido entre las naciones. Los medos y los persas, cuando conquistan a Babilonia, ¿sí? Después de estar allí, es cuando llega Ciro y decreta que los judíos pudieran regresar a su tierra, porque llega otro. No regresaron porque algún rey de Babilonia lo haya hecho, sino que los medos, los persas, llegan allí y Ciro dice, bueno, pues estos que hacen aquí, estos no son del pueblo, que regresen, como casi que la bronca no es con ellos, sí, que se regresen a su tierra. Y es cuando viene la historia en el libro de Esther, sí, los que se fueron y que los que se quedaron iban a ser exterminados. Y los que se fueron, vemos en el libro de Nehemías reconstruyendo la ciudad, ¿verdad? Construyendo el templo. La dinastía davídica no fue restaurada en su reino. Ya no. Regresan y ya no. El salmista cierra, ¿verdad? Con una oración para que los hijos dispersos de Abraham, de Isaac, de Jacob, se reunieran algún día para que pudieran adorar a Jehová y glorificar su nombre. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Sí. Porque entonces, no crean que porque ya regresan y ya no hay más rey, el Señor no cumplió su promesa. El Señor la cumplió y nos entrega a Jesús, Rey de Reyes y Señor. Toda esta experiencia por la cual el salmista nos llevó el día de hoy, nosotras podamos recapacitar del cómo están las consecuencias que esto trae, del cómo nuestra rebeldía, ¿sí?, puede alcanzar a nuestra generación. Pero alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor, que extiende su misericordia a través del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos para que nuestras consecuencias, en nuestras consecuencias, nuestras generaciones puedan acudir a ese Dios. Así que, Señor, yo creo que has hablado directo a nuestros corazones. Nos permitas estar, Señor, como en ese tiempo en Meribá, en contienda todavía contigo, Padre Celestial. Ayúdanos antes a reconocer que solamente contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de ti. Nosotros, nuestra familia y nuestra nación.
Perdónanos, Padre Celestial, las veces en que conociendo tus mandamientos, los desobedecemos deliberadamente. Perdónanos cuando conociendo que de tu mano hemos ofrecido, Señor, hemos tenido el alimento, la provisión y el cuidado, ponemos en poco. Perdónanos cuando, Señor, has hecho un gran milagro en la cruz del Calvario en el que nuestros pecados son perdonados. Solamente, Señor, lo vemos como un espectáculo. Perdónanos, Padre Celestial. Ayúdanos a recapacitar en la manera en que estamos caminando. Ayúdanos, Señor Celestial, a reconocer que tú eres digno de alabanza, de obediencia, de saber que si es verdad que tú extiendes, Señor, un tiempo, porque tu palabra dice que eres tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, que verdaderamente nos arrepentamos, que nos convirtamos de nuestros malos caminos, Padre Celestial, sabiendo que tú nos escuchas. Oramos por nuestras generaciones. Suplicamos, Señor, que en medio de las consecuencias que ellos atraviesen, se puedan recordar que hay un Dios único y verdadero, para que puedan clamar a ti, para que puedan, Señor Celestial, seguir en tus caminos y en tus ordenanzas. Ayúdanos, Padre, no podemos hacer más nada con lo que hemos hecho atrás, pero sí podemos a partir de ahora, Señor, mirar, Señor, dedicadamente cómo estamos pisando. Estamos llevando a cabo, Señor, todo lo aprendido en estas escrituras. El conocerte cada vez más, Señor, que nos haga ser más humildes y sujetas a tu palabra. Por favor, Señor. Este grupo, Señor, de lectura bíblica nació así, como una lectura bíblica, como una desesperación, Señor, a lo que nos apremiaba, a lo que pasaba a nuestro alrededor, pero hemos ido, Señor, descubriendo lo que tú eres. Y nos has dirigido, Padre Celestial. Has ido, Señor, haciendo esa conversión en nuestra vida. Pero necesitamos más, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en Cristo Jesús y que durante esta semana podamos, este fin de semana, Señor, podamos meditar en todo lo aprendido. Gracias te damos por hablar a nuestro corazón. Gracias por la verdad de tu palabra. Bien decía Jesús, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. No detengas, Señor, la santificación de nuestra vida hasta ser convertidas. En Cristo Jesús, lo suplicamos. Amén. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ama, porque un padre que ama a un hijo, corrige, nos ama. Así que, bueno, pues te invitamos a que te unas con nosotras y aprendas cada vez más. Es hermosa la escritura bíblica de saber que ahí tenemos un Padre que nos bueno, que lo que Él nos ha otorgado, así la tierra prometida, ya está allí, nos las ha entregado por los méritos de Jesucristo. Tomémoslo, estamos en la frontera, ¿sí? Creámoslo, obedezcámoslo. Así que nos vemos el lunes, primero Dios, y en otra, el Salmo 107. Nos vemos el lunes y muchas gracias por estar acá. Dios les bendiga.